Haskalah. ¿Sabes lo que es la Haskalah? Pues Moses Mendelssohn fue un filósofo alemán clave en el movimiento de la Haskalah, Ilustración judía. Mendelssohn nació el 6 de septiembre de 1729 en Dessau, Sajonia-Anhalt, en una familia de judíos. Su padre Mendel le introdujo en el estudio del hebreo y de la Torá, y un rabino local, David Hirschal Frankel, le enseñó el Talmud. En 1750 se trasladó a Berlín como preceptor y más tarde se convirtió en socio de un comerciante de sedas. Mendelssohn se casó con Froment Mendelssohn y tuvieron varios hijos. Ellos, de haber nacido en una familia humilde judía, acabaron en una muy buena posición. En 1754 le presentaron al dramaturgo y crítico alemán Gotthold Ephraim Lessing, de quien se hizo amigo. Lessing, paladín de la emancipación judía, se inspiró más tarde en Mendelssohn para crear el protagonista de su obra de teatro Natán el Sabio, en 1779. En 1764 ganó el premio de la Academia de Berlín al mejor ensayo sobre un tema metafísico, con su escrito sobre la evidencia de las ciencias metafísicas. Immanuel Kant, que había presentado su ensayo sobre la claridad de los principios de la teología natural y de la moral, había quedado segundo. Su tratado, Fedón, o sobre la inmortalidad del alma, en 1767, en el que exponía su creencia en la inmortalidad del alma, inspirado en el Diálogo Fedón de Platón, fue el que le valió el título del Sócrates alemán. Además de sus obras sobre filosofía, Mendelssohn escribió libros sobre el judaísmo y sobre la historia del pueblo judío. Su formación fue clave para sus contribuciones filosóficas y religiosas, especialmente en temas de racionalismo y liberalismo. Fue un defensor de los derechos civiles de los judíos y de su integración en la sociedad gentil. Es uno de los mayores representantes e impulsores de la denominada Haskalah o Ilustración judía. Fue autor de una traducción con comentarios al alemán de la Torá. Posteriormente publicó traducciones del libro de los Salmos y de otras partes de la Biblia que al momento de su publicación causaron una gran polémica porque los rabinos la consideraron una herejía al traducir la lengua sagrada. El libro acabó siendo quemado en algunas ciudades, pero su aporte fue imparable, porque gracias a este, el alemán y su literatura pudieron acabar de difundirse dentro de la colectividad judía, que accedía así a los beneficios culturales de la Ilustración. Promovió el hebreo como lengua literaria secular, revitalizando su uso en la cultura judía, es decir, que la Haskalah promovía la escritura en hebreo de temas seculares, convirtiendo al hebreo en lengua literaria. En 1783 escribió Jerusalén, defendiendo la libertad religiosa y la integración de los judíos en la sociedad europea. Defendió los derechos civiles de los judíos y su integración plena en la sociedad europea, sin renunciar a su fe. Defendió el racionalismo y el liberalismo, promoviendo una visión de la religión basada en la razón y en la moral. Defendió la compatibilidad entre la religión judía y la razón,
buscando una interpretación racional de las Escrituras. Su trabajo influyó en generaciones posteriores de pensadores y fue clave en la modernización del pensamiento judío en Europa. Es decir, buscaba la moderación de los judíos y su integración. Mendelssohn dejó un legado duradero al integrar los principios de la Ilustración en el pensamiento judío y europeo. Fallece el 4 de enero de 1786 en Berlín, Reino de Prusia, a los 57 años. Mendelssohn no tenía una idea propia sobre la creación del mundo en el sentido de una teoría cosmológica o científica. En cambio, su enfoque se centraba en la defensa de la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la compatibilidad del judaísmo con la razón y la Ilustración.